Rafael Cardona para comentar con su cristalazo o en su cristalazo justamente este evento que nos tiene a todos, la verdad, avergonzados. Vergüenza le está dando a todo mundo lo que sucedió en el estadio, que le digo, no hubo muertos, de milagro. Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe, me da mucho gusto saludarte. Pepe, yo creo que de lo que tenemos que hablar más que del fútbol o del estadio es de la violencia generalizada que hay en este país. Y yo diría que hay varias clases de violencia. Una que es la violencia imprevisible, la violencia sorpresiva, como esto que ocurrió allí en la Corregidora, y otra, la violencia programada, la violencia que ya se conoce que va a ocurrir y frente a la cual se hace muy poco. De la primera, de la violencia sorpresiva, que no sorprendente, pues eso ocurrió en el estadio de la Corregidora en Querétaro y ya hemos hablado y escuchado muchísimas opiniones y yo sacaría el asunto del terreno deportivo para llevarlo al terreno de la convivencia nacional. Es preocupante lo que pasó en ese estadio, pero en materia de violencia, el estadio, el gran estadio se llama México. Y en ese estadio en el que todos estamos viviendo y a veces somos espectadores y a veces hasta somos víctimas de algo, pues la violencia es un lenguaje incorregible, de la corregidora a lo incorregible. Y me he permitido, Pepe, asociar este asunto de lo que se puede prever o prevenir con lo que no se puede advertir de manera anticipada, como la violencia esta de las barras del Atlas y el Querétaro, porque mañana vamos a observar seguramente hechos violentos en la Ciudad de México. A mí me parece muy sorprendente que el presidente de la República diga que tiene información de que se están acopiando armas, bombas, cócteles Molotov con lo que los ucranianos quieren parar a los tanques rusos. Bueno, pues eso se está haciendo. La ciudad está siendo amurallada porque se sabe que va a haber violencia y sin embargo no se hace absolutamente nada para evitarla, como no sea circunvalar los monumentos del centro de la ciudad. Yo creo que los mexicanos estamos viendo a veces con una indiferencia provocada quizás por la costumbre este clima permanente, constante de violencia en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay violencia en el transporte, hay violencia en el hogar, hay violencia doméstica, hay feminicidios, violencia de todo tipo contra las mujeres, contra los niños. Y finalmente seguimos caminando como si nada estuviera ocurriendo en este México que a veces duele tanto y que hechos como estos del sábado nos ponen frente a los ojos evidencias instantáneas transmitidas por televisión y reproducidas hasta la saciedad por las redes sociales y nos ponen frente a los ojos la más terrible de las realidades que hemos vivido en los últimos años. Sí, la violencia no es una patente de este gobierno, pero es a este gobierno y a los gobiernos estatales en turno a quienes se les debe responsabilizar por el control y la erradicación de la violencia. No podemos quedarnos solamente con las explicaciones, las justificaciones y las culpas al pasado. El pasado ya se fue. Los heridos, los muertos, los feminicidios, los graves problemas de hoy son de hoy y tienen que resolverse hoy, Pepe. Gracias, Rafael. Gracias por el comentario. Pendientes. Gracias. Buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.